Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido y bienvenida al podcast Presencia Ejecutiva con Ale Marroquín. Y hoy vamos a estar hablando de estas pausas obligadas cuando tenemos que tener días de descanso, como lo es hoy en Semana Santa. Y estas pausas obligadas, ¿qué es lo que hace que suceda en nuestro interior? Me da mucho gusto tenerte por aquí. Recuerda que estos podcasts están hechos con la inspiración de poder compartir contenido que pueda inspirar tu camino profesional y que puedes encontrar el audio en Spotify, en iTunes y que también puedes verlo en YouTube. Recuerda compartir no solo qué te pareció, si tienes alguna duda, y adicionalmente compartirlo con más personas que les pueda inspirar en este momento en que estén enfrentando un tipo de reto, sobre todo estos espacios incómodos, forzosos, voluntarios que vivimos cuando tenemos que tomar días libres. ¿Qué es lo que sucede en estos espacios? Yo tengo varias anécdotas al respecto. Siempre cuando estás muy responsable, proactivo y queriendo cumplir con tus obligaciones, en ocasiones tener días de descanso no es una opción. Y piensas que si tú no estás, ese control de que solo tú puedes resolver es imposible. Hay muchísima gente que conozco que no se toma el tiempo libre, que no toma vacaciones porque piensa que algo va a pasar y se va a caer el mundo si es que no están. Y lo que yo he descubierto siendo una emprendedora desde hace 14 años como dirían por ahí, en una compañía de una sola persona, con obviamente personas que me apoyan, pero no necesariamente fijas todo el tiempo. Lo que he descubierto es que cuando tomo esos días de descanso, normalmente te desenclochas. Pierdes un poquito esta inercia que tienes de trabajar en automático, de tener otras ideas creativas. Y en esa paz o en ese centro de confiar en ese proceso de descanso, de buscar creatividad, de inspiración, de aprendizaje, de conectarte a donde sea que hagas el descanso, ya sea de vacaciones en algún lugar o en tu propio espacio, pero sin estar pensando en cómo resolver el trabajo, es cuando más ideas surgen, es cuando se me ocurren nuevos proyectos, es cuando empiezan a caer oportunidades del universo, si tú lo quieres llamar así. Obviamente no es tan mágico, simplemente tienes que estar trabajando a lo largo del tiempo, construyendo, sembrando, pero cuando no te das esos espacios, como que vas como a más marchas forzadas, tratando de buscar que las cosas sucedan en el momento que tú quieres, cuando tú quieres, controlando los resultados, controlando todas las personas, y entonces cuando no ves el resultado, te empiezas a frustrar. Y eso sucede cuando no tomamos estos espacios de descanso en donde son momentos de realmente comprender si necesitamos reinventarnos o no. Yo me acuerdo perfecto, puse unas notas de cosas que yo quería platicar, pero les he compartido muchas veces cuando yo salgo del mundo financiero, que es para mí una reinvención. Fue una reinvención el decidir poner un pie afuera. El otro día alguien me preguntaba, vale, ¿y cómo empezaste este tema? Y dije, es que me acuerdo perfecto que cuando yo ya no estaba cómoda en el medio financiero, que iba como a marchas forzadas, sí muy responsable, sí cuidando a mis clientes, pero no contenta con lo que estaba sucediendo, me puse a investigar y me puse a ver qué podía hacer y cómo podía estudiar. Y en esa reinvención hice lo que pude con lo que tenía. Por ejemplo, en aquel momento no existía nada de lo virtual, nada de Zoom, nada de estas cosas. Y yo me acuerdo buscar personas que fueran expertas en el tema, en esta área en la que yo me quería especializar. Y empecé a preguntar, oye, tus cursos tienes que venir. Y yo no me podía dar el lujo de tener vacaciones porque tenía que estar trabajando y no era tan fácil. Aparte, mis 2 hijos chiquitos, entonces tomar vacaciones casi siempre era pues con ellos. Y era de no. Y así fui descartando y no, hasta que una mujer dijo, pues voy a intentar darte una clase virtual y lo hacemos por Skype. Nos tardamos un año porque era una señora de más edad donde, insisto, no estaba tan familiarizada con la tecnología y fue como el empujón o el trampolín para que intentara buscar a otra mujer más adelante que también me ayudó con temas de etiquetas y protocolos en los negocios, pero también de forma virtual, hasta que me sentí un poquito más segura de que esto era lo que quería hacer. Y entonces invertí y ahí sí pedí vacaciones y ahí sí me fui una semana, me acuerdo perfecto. Yo tenía en aquel entonces 2 hermanos viviendo en Estados Unidos, uno en Dallas y otro en Atlanta. El de Dallas, una de las personas con las que quise estudiar estaba en Fort Worth y él, que iba a salir de viaje, me prestó su coche, entonces manejaba todos los días de Dallas a Fort Worth a tomar el curso y regresaba a dormir a su casa porque eso hacía más fácil que no tuviera que pagar tanto por el curso, por el hotel, más el avión, más todo lo que implica esos frenos de incomodidad que nos ponemos en el camino. Y a eso es a lo que voy. Una cosa es, estoy incómoda con lo que estoy haciendo nuevo
y otra cosa es soy una fracasada porque esto no va a funcionar. Cuando intenté irme a ese curso, más adelante contratamos otro programa en Atlanta y ahí casualmente tenía otro hermano que vivía también allá y ahí manejábamos una colega y yo, que nos quedamos las dos en casa de mi hermano y manejábamos casi hasta una hora. Él vivía en Alpharetta, de Alpharetta hasta Atlanta, en donde era el programa que estábamos tomando. Y obviamente era incómodo esto de manejar, levantarte temprano, romper con el tráfico, pero eran los medios que teníamos, con lo que teníamos, ¿qué podíamos hacer? Y una vez que logré sentirme familiar con esto, más el libro que compré, que este libro era como la guía para convertirte en un consultor en aquel entonces en imagen, pues ya que seguí paso a paso todo lo que tenía que ser la página web, los contenidos, los blogs, entonces decidí renunciar. Y no me arrepiento, el tiempo que tomó me lo llevé con calma, fue un proceso en el que fui confiando para que hoy mi negocio cumple 14 años este abril. Bueno, ya cumplí 11 años ahorita en abril de que me independicé. Entonces, ¿por qué hablo de este tema en estos espacios voluntarios forzosos en donde tenemos que pensar si tenemos el gusanito de cambiar, de decir, quiero hacer algo diferente, de no estoy seguro que estoy bien en donde estoy, de realmente qué es lo que quiero lograr, o estoy trabajando a marchas forzadas en automático solo porque levanto la mano y me pagan un sueldo, o solo porque es lo que toca y es lo único que sé hacer? En verdad creo que cuando nos provocamos a estar incómodos es cuando realmente nos damos cuenta de que podemos alcanzar más. Las personas que están cómodas con lo que siempre han hecho, con lo que siempre han disfrutado, con lo que siempre han sabido hacer, pues no escalan de ese status quo y no suben de nivel. Y a lo mejor no está mal y a lo mejor es lo que quieren, pero finalmente yo te pregunto a ti, si estos momentos de poder reflexionar, de tener estos momentos de inspiración, si empiezas a confiar en ti, en lo que tú eres, en este proceso de entender que a veces necesitamos una cierta reinvención, de tener el coraje y la valentía de salirte de donde estás para intentar hacer algo nuevo. Porque es muy claro que nos da miedo, pero ese miedo a veces es infundado por cosas que vemos alrededor, por creencias limitantes de nosotros mismos. Recientemente hablé con una persona que me decía que por fin dio un salto de salirse de su organización después de 27 años y tenía esta consultoría, pero que le había caído la chamba y de pronto decía, es que yo no sé vender. Y yo estoy segura que esto de que decimos que no sabemos vender es una incomodidad que nos hace creer que como nunca estuve en áreas comerciales no sé vender, pero todos vendemos. Vendemos ideas, vendemos proyectos, vendemos conceptos cuando queremos convencer a alguien de algo, o nos vendemos a nosotros mismos cuando la gente nos pregunta a qué te dedicas. Entonces, todos somos vendedores, querramos o no, y romper con esas creencias y esas limitaciones a veces es no aferrarte a eso cómodo y el buscar esa incomodidad y el buscar esa inspiración en estos momentos en donde te puedes relajar y descubrir en esos momentos de relajación que cuando regresas de las vacaciones no se cayó el mundo, no terminó lo que tú tenías que hacer no terminó de tener impacto, nada más porque quizá pensaste que eras el único que lo podías hacer. Y ahí yo te diría, soltar y aprender a relajarte y descubrir que por 3 días que te tomes te trae mucho más fruto y mucho más temas positivos, que la posibilidad de que no suceda así hace toda la diferencia. Cada uno de estos recesos que tomo me hace darme cuenta que tenemos que ir más en paz, que tenemos que ser más estratégicos y ver un panorama general, pero cuando estamos en el día a día ejecutando, automático, no logramos ver que hay otras posibilidades y que esa incomodidad que sentimos cuando nos damos cuenta que tenemos una gran idea y que si te estás contestando de es que no es tan fácil, es que se necesita mucho dinero, es que no tengo ese tiempo, es que eso es para otras personas o es que esa persona llegó antes y por eso se le está haciendo fácil. Todos esos son obstáculos autoimpuestos o creencias limitantes que te piden intentar ver qué es lo que puede suceder nuevo en tu vida. Esa cosquillita que tienes de cómo hacerlo, qué necesitas hacer, piensa en qué herramientas te faltan, qué conexiones o recursos necesitas o qué es lo que tienes que desprender de tu ser para que puedas reinventarte y buscar esa inspiración que te dé como ese lugar a donde quieres llegar.
Yo te hago esta cuestión ahorita que estás de vacaciones, te voy a hacer muy breve porque sé que luego no queremos trabajar porque justo estamos de vacaciones, pero si puedes oír este podcast en los momentos en que si estás incómodo, cómo buscar estar más incómodo para saber hacia dónde puedes llegar, si te estás poniendo obstáculos autoimpuestos de por qué no reinventarte, si estás pensando que eres tan indispensable que no te puedes tomar unos días libres o que no puedes dejar de trabajar aún en vacaciones, que te atrevas a descubrir qué es lo que puede suceder, qué es lo peor que puede pasar si te tomas unos pequeños momentos. Y en mi opinión y en mi experiencia, cada vez que me relajo y suelto ese control, empiezan a llegar nuevas oportunidades. Así que te invito a que lo consideres, a que busques estos espacios en donde analices si es necesario reinventarte o no, que no está peleado con ejecución, sino que a lo mejor nada más lecturas, reflexiones, un análisis desde donde estés, y que puedas considerar esta reinvención en tu vida y que puedas considerar qué es lo que depende de ti que dejes de hacer para que te atrevas a intentar algo nuevo para encontrar esos resultados que estás buscando. De pronto, no se puede solo, pero si empiezas a atorarte y a decir no sé cómo hacerle y quieres regresar automáticamente a lo que sabías hacer, recuerda que en el programa de Veritas que estamos lanzando digitalmente, exploramos todas estas posibilidades de cómo definir esos valores, ese propósito, hacia dónde vas y qué son las posibilidades que te están frenando desde tu mentalidad, la falta de conciencia del presente, la gestión de emociones que te hace sentir nervioso por el qué puede pasar si no me va bien, o quizá inclusive el cómo estás comunicando tu valor. Este programa está probado en el tiempo que tiene éxito. Lo he probado con miles de personas a lo largo de estos 14 años y es una metodología que me encanta, que fui diseñando. Y dirás, ¿qué inventó Ale? No, las herramientas están allá afuera. Yo solo las consolidé en un programa que he visto que funciona, que ayuda a potenciar la presencia ejecutiva y que adicionalmente he visto como cuando compartes con otros profesionales desde el punto vulnerable de decir, no sé cómo hacerle, y otras personas exponen eso, dices, no estoy tan solo, o no nada más me pasa a mí. Y no es un curso que te da teoría para que tú apuntes y te vayas a tu casa y estudies. Es un programa que te ayuda en el qué y el cómo y que aparte te da la perspectiva de saber cómo bajarlo. Así que si estás interesado o interesada, vamos a poner un link aquí para que tengas más información y para que te registres para la próxima masterclass que voy a dar próximamente. De hecho, si nos puedes poner qué tema específico te gustaría de esta masterclass sin costo que estaremos dando próximamente, avísame, porque el contenido es para ti, por ti, para que tú crezcas. Y si quieres más información del programa, pues búscanos. Me encanta que me acompañes en este podcast, así que nos vemos la próxima semana y disfruta tus vacaciones.